Existe un fenómeno psicológico llamado hibristofilia. Este término describe una atracción romántica o emocional hacia quienes cometen actos violentos transgresores. A veces se le denomina coloquialmente como síndrome Bonnie and Clyde, nombre que no es casualidad. Eran dos jóvenes apuestos que desafiaban al sistema y vivían al límite en una época en la que la mayoría apenas podía sobrevivir. Durante los años más duros de la Gran Depresión en Estados Unidos, en la década de 1930, Bonnie y Clyde recorrieron las carreteras polvorientas del Medio Oeste robando bancos, estaciones de servicio y pequeños comercios. Dejaron tras de sí una estela de titulares, persecuciones y cadáveres. Su historia contaba con todos los ingredientes de un gran relato: pasión amorosa, peligro, glamour y un final brutal que, lejos de borrarlos del mapa, los hizo inmortales en la cultura popular. Os contamos mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Bonnie Elizabeth Parker nació el 1 de octubre de 1910 en Rowena, un pequeño pueblo de Texas. Su vida comenzó en un entorno humilde, marcado por la inestabilidad económica y la pérdida temprana de su padre, situación que obligó a su madre a mudarse con sus 3 hijos a Dallas. Desde niña, Bonnie destacó por su inteligencia y creatividad. En la escuela era una alumna brillante, apasionada por la lectura y la escritura. Le gustaba el teatro, la poesía y el cine, y soñaba con ser actriz. Con solo 16 años se casó con Roy Thornton, un joven que pronto terminó en prisión. Y aunque su relación se rompió, Bonnie siempre llevó el anillo de casada hasta su muerte, quizás como un gesto de costumbre o nostalgia. Desde ese momento, Bonnie trabajó como camarera y secretaria intentando ganarse la vida mientras el país se hundía en la Gran Depresión de los años 30. Y mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, otro joven tejano crecía con una historia muy distinta. Sin embargo, el destino acabaría cruzándole con Bonnie. Aquel joven era Clyde Chestnut Barrow. Había nacido el 24 de marzo de 1909, un año antes que Bonnie, en una familia de agricultores sin recursos, numerosa y humilde. La infancia de Clyde se desarrolló literalmente en una carreta, reflejo de la pobreza que atravesaba su familia, que más tarde se estableció en los suburbios de Dallas. Clyde aprendió allí que la vida es dura y que las reglas estaban hechas para los que contaban con ventaja. Ya de adolescente, Clyde se sintió atrapado en la obsesión por los coches, las armas y el anhelo de libertad. En un contexto en el que el trabajo escaseaba, muchos jóvenes se aventuraron a cometer pequeños delitos para sobrevivir. Hurtos, robos de coches, contrabando. Clyde no fue la excepción. Un día, a principios de enero de 1930, Clyde fue a casa de un amigo en común. Sin saberlo, se topó con la persona que le cambió por completo la vida, Bonnie. Ella trabajaba allí como cocinera, ayudando a una amiga. Con un simple cruce de miradas, según algunos testimonios, surgió un flechazo inmediato. Durante aquel año, 1930, Clyde fue arrestado y enviado a la penitenciaría de Eastham, una de las más duras de Texas. Esa experiencia en prisión le transformó. Fue sometido a abusos y trabajos forzados y desarrolló una desconfianza absoluta hacia la autoridad legal. Aquello no le impidió iniciar una relación con Bonnie. Durante los primeros meses, Bonnie le visitaba en prisión, le escribía poemas, cartas de amor y en una ocasión intentó ayudarle a escapar pasándole un arma escondida. Un plan poco fructífero porque Clyde tuvo que esperar para salir de la cárcel hasta 1932. Una vez liberado, empezó a formar una pequeña banda con amigos de infancia y compañeros de prisión, a la que la prensa denominó la Barrow Gang. Entre sus integrantes estaban su hermano Buck, además de otros jóvenes fugitivos. Bonnie no tardó en unirse al grupo. Entre 1932 y 1934, la Barrow Gang protagonizó decenas de robos en bancos, estaciones de servicio y pequeños comercios. Aunque sus botines y los objetos eran bastante modestos, no se evitó la violencia. Durante sus enfrentamientos con la policía, fallecieron al menos 9 agentes y varios civiles. A partir de 1934, la vida de Bonnie y Clyde fue una sucesión de huidas desesperadas. Cambiaban de coche con frecuencia, a menudo robando los Ford V8, los más veloces de la época. Irónicamente, la propia marca Ford llegó a beneficiarse del mito. Los rumores cuentan que Clyde escribió una carta al fundador, Henry Ford, agradeciéndole el mejor coche de huida del país.
El punto de inflexión de su carrera criminal ocurrió en abril de 1934. Ese año ayudaron a escapar de la cárcel a su compañero de fechorías, Henry Medwin, algo que terminó sellando su destino. Quien le extendió la trampa definitiva fue precisamente el padre de Medwin, que se convirtió en informante de la policía. Así, el sheriff Frank Hammer terminó tendiéndoles una trampa. El sheriff Hammer era un ex-ranger de Texas, famoso por su dureza y su sentido del deber. En febrero de 1934 fue asignado para dar caza definitiva a la pareja. Durante 3 meses estudió sus movimientos, sus rutas favoritas y los contactos que mantenían con familiares y antiguos cómplices. El plan era sencillo: fingir una avería en el coche de Ivy Medwin en una carretera secundaria de Luisiana. Una carretera, por cierto, no aleatoria, porque era justo por donde solían pasar Bonnie y Clyde. El 23 de mayo de 1934, poco antes de las 9 de la mañana, la pareja circulaba por esa carretera rural en Luisiana. Al ver el coche detenido al borde del camino, Clyde redujo la velocidad. En ese instante, 6 agentes ocultos entre los matorrales abrieron fuego sin previo aviso. El tiroteo fue brutal. En menos de 20 segundos hubo más de 160 disparos. Clyde murió al instante, alcanzado por una bala en la cabeza. Bonnie, que gritó su nombre según algunos testigos, recibió múltiples impactos antes de poder reaccionar. Cuando los agentes se acercaron, el coche estaba destrozado y los cuerpos sin vida en su interior. En cuestión de horas, la muerte de Bonnie y Clyde fue noticia en todo Estados Unidos. Las fotos del coche perforado circularon por el país, publicadas en periódicos y revistas. Miles de curiosos se acercaron de inmediato al lugar de la emboscada, y algunos llegaron incluso a arrancar trozos del coche, mechones de pelo o fragmentos de ropa como macabros souvenirs. Apenas unas décadas después, en 1967, la película Bonnie and Clyde, dirigida por Arthur Penn y protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway, volvió a convertir a la pareja en iconos del movimiento contracultural. Y es que su historia, más allá del falso mito romántico, sigue siendo una de las más llamativas y excéntricas de la delincuencia del siglo XX. En ese cruce entre la realidad y el mito es donde siguen viviendo en cada canción, película o referencia que los evoca como los amantes que se atrevieron, por el mal camino de la delincuencia y la violencia, a retar de manera equivocada y sin futuro al mundo entero. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.